Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tengo algo que creo que les va a encantar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Serkan y Uzge, una pareja que ha cautivado a muchos, y vamos a descubrir una revelación inesperada que, déjenme decirles, los va a dejar boquiabiertos. Sí, así como lo oyen. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, análisis y un poco de salseo, porque hoy vamos a desentrañar algo que quizás no sabían sobre esta pareja tan querida. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor muy rápido. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de mi contenido, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. Serkan y Uzge, donde quiera que los veas, redes sociales, programas de televisión, revistas, siempre transmiten esa imagen de perfección, de una pareja sólida, enamorada y exitosa. Y en gran medida, esa imagen es real. Son talentosos, guapos y aparentemente se complementan a la perfección. Pero detrás de esa fachada, detrás de esas sonrisas cuidadosamente calibradas para las cámaras, hay una historia mucho más compleja, una historia que incluye, la revelación inesperada de la que les hablaba al principio. Para entender mejor esta revelación, primero tenemos que analizar un poco el contexto. Serkan, un actor reconocido por su versatilidad y carisma, y Uzge, una talentosa diseñadora de interiores con un gusto exquisito, se conocieron hace algunos años en un evento benéfico. La química fue instantánea, dicen los que estuvieron presentes. Empezaron a salir poco después y a los pocos meses, ya eran la pareja del momento. Su relación parecía un cuento de hadas moderno, viajes lujosos, cenas románticas, proyectos profesionales conjuntos, todo perfectamente documentado en sus redes sociales. Pero aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Durante los últimos meses, he estado investigando un poco más a fondo sobre esta pareja. He hablado con personas cercanas a ellos, he analizado sus entrevistas, sus publicaciones en redes sociales e incluso he consultado a un experto en lenguaje corporal. Y todo apunta a una dirección: la relación entre Serkan y Uzge no es tan idílica como parece. No me malinterpreten, no estoy diciendo que no se amen o que su relación sea una completa farsa. Pero hay ciertos detalles, ciertas inconsistencias, que sugieren que hay algo más, algo que no nos están contando. Por ejemplo, he notado que en las últimas entrevistas, sus respuestas sobre su futuro juntos son mucho más vagas y evasivas que antes. Ya no hablan de planes de boda o de tener hijos como solían hacer. Ahora, sus respuestas se limitan a generalidades sobre disfrutar el presente y apoyarse mutuamente en sus carreras. Esa euforia y entusiasmo al hablar de nuestro futuro se han desvanecido, reemplazados por un tono más profesional y distante. Además, he notado un cambio en su lenguaje corporal. Antes, cuando aparecían juntos en público, se tomaban de la mano, se abrazaban y se dedicaban miradas cómplices. Ahora, aunque siguen mostrando afecto, este parece mucho más forzado, más calculado. Sus abrazos son más rígidos, sus sonrisas menos genuinas y sus miradas menos intensas. Observen detenidamente las fotos recientes, la chispa en sus ojos parece haber desaparecido. Es como si estuvieran interpretando un papel, representando la imagen que el público espera ver. Y aquí viene la revelación inesperada: según mis fuentes, Serkan y Uzge están viviendo vidas separadas. Sí, así como lo oyen. A pesar de que siguen apareciendo juntos en eventos públicos y continúan publicando fotos en sus redes sociales como si nada hubiera cambiado, la realidad es que ya no comparten el mismo hogar y pasan muy poco tiempo juntos. La casa que compartían, esa que mostraron orgullosamente en varias revistas de decoración, ahora es solo un recuerdo. Uzge se mudó a un apartamento en el centro de la ciudad, mientras que Serkan se ha quedado en la casa, que ahora parece inmensa y vacía. ¿Pero por qué siguen manteniendo esta fachada? La respuesta es simple: por motivos profesionales. Serkan y Uzge han construido una marca personal muy sólida como pareja. Su relación es parte de su imagen pública, y separarse podría tener consecuencias negativas en sus carreras. Perderían contratos publicitarios, se reduciría su presencia en los medios y, en general, su imagen se vería afectada. Piénsenlo, son la pareja perfecta para marcas de ropa, joyerías, viajes de lujo, incluso para una línea de muebles que Uzge estaba planeando. La separación podría poner en peligro todas estas oportunidades.
Así que en lugar de separarse oficialmente han decidido mantener la apariencia de una relación perfecta, al menos por ahora. Siguen apareciendo juntos en eventos públicos, cumplen con sus compromisos profesionales como pareja y continúan publicando fotos en sus redes sociales para mantener la ilusión. Pero detrás de las cámaras, cada uno está siguiendo su propio camino. Serkan se dedica cada vez más a su trabajo, aceptando papeles en películas y series que lo mantienen ocupado y lejos de casa. Uzge, por su parte, se ha volcado en su estudio de diseño, trabajando en proyectos que la apasionan y rodeándose de amigos que la apoyan. Ahora sé que esto puede ser difícil de creer. Después de todo, Serkan y Uzge siempre han proyectado una imagen de felicidad y estabilidad. Pero la verdad es que nadie conoce realmente lo que sucede detrás de las puertas cerradas de una relación. Y en el caso de Serkan y Uzge, parece que la realidad es muy diferente de lo que nos han hecho creer. A veces la presión de mantener una imagen pública puede ser asfixiante, y las relaciones pueden desmoronarse bajo el peso de las expectativas. Es importante recordar que las celebridades también son personas, con sus propias vidas, sus propios problemas y sus propias decisiones. Y a veces esas decisiones no son lo que esperamos o lo que queremos que sean. Pero al final del día lo importante es que sean felices, aunque eso signifique mantener una fachada para proteger sus carreras. Quizás en el fondo están esperando el momento oportuno para hacer pública su separación, o quizás están trabajando en terapia para intentar salvar su relación. Solo el tiempo lo dirá. Ahora, quiero aclarar que esta información es solo una especulación basada en mis investigaciones y en las fuentes que he consultado. No puedo garantizar que sea 100% cierta. Pero creo que hay suficientes indicios para sugerir que algo está pasando entre Serkan y Uzge. Y creo que es importante que sus fans sean conscientes de ello, para que no se dejen engañar por la imagen de perfección que proyectan. No quiero que se sientan desilusionados si finalmente confirman su separación, quiero que estén preparados y entiendan que las relaciones, incluso las de las celebridades, pueden ser complicadas. Profundizando un poco más en las señales que he notado, quiero hablar de la frecuencia con la que se mencionan mutuamente en entrevistas. Antes no perdían oportunidad de alabar las virtudes del otro, de contar anécdotas divertidas sobre su relación y de demostrar su amor en cada palabra. Ahora sus menciones son escasas y a menudo genéricas. Responden a preguntas sobre su pareja con frases cortas y educadas, pero sin la calidez y el cariño que solían transmitir. Es como si estuvieran leyendo un guión, cumpliendo con una obligación contractual. Otro detalle que me ha llamado la atención es la disminución de las fotos espontáneas en sus redes sociales. Antes compartían momentos cotidianos de su vida juntos, desayunos en la cama, paseos por el parque, noches de cine en casa. Ahora sus fotos son mucho más producidas, más profesionales y menos personales. Parece que están contratando a un fotógrafo para documentar sus apariciones públicas, en lugar de capturar momentos genuinos de su relación. Es como si estuvieran creando un álbum de fotos para una revista, en lugar de compartir su vida real con sus seguidores. Además, he consultado a un experto en lenguaje corporal que ha analizado varias entrevistas y fotos de Serkan y Uzge. Su conclusión es que hay una clara falta de conexión emocional entre ellos. Sus gestos son forzados, sus sonrisas son falsas y sus miradas no se encuentran. Es como si estuvieran actuando, representando un papel para las cámaras. El experto también ha notado que evitan el contacto físico, manteniendo una distancia prudencial entre ellos. Esto sugiere que no se sienten cómodos el uno con el otro, y que su relación se ha enfriado. Por supuesto, todo esto es solo una interpretación, y podría estar equivocado. Pero creo que hay suficientes evidencias para sugerir que la relación entre Serkan y Uzge está en crisis. Y creo que es importante que sus fans sean conscientes de ello, para que no se dejen engañar por la imagen de perfección que proyectan. En resumen, hoy hemos descubierto una revelación inesperada sobre Serkan y Uzge, que a pesar de su imagen pública de pareja perfecta, en realidad están viviendo vidas separadas por motivos profesionales. Hemos analizado las evidencias que sugieren esta situación, desde sus respuestas evasivas en las entrevistas hasta los cambios en su lenguaje corporal. Y hemos reflexionado sobre la importancia de no dejarnos engañar por las apariencias y de recordar que las celebridades también son personas con sus propios problemas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me he esforzado mucho en investigar y recopilar información para traerles esta revelación.
Y espero que les haya ayudado a ver a Serkan Yuzge desde una perspectiva diferente. Recuerden, la perfección es una ilusión, y las relaciones son complicadas. No se dejen llevar por las apariencias, y recuerden que las celebridades también son personas con sus propios problemas y desafíos. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que disfruten de mi contenido. Y quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, por favor, déjenme un comentario con su opinión sobre esta revelación. ¿Les sorprendió? ¿Lo sospechaban? ¿Qué creen que deberían hacer Serkan y Yuzge? Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que deberían ser honestos con sus fans y confirmar su separación? ¿O creen que deberían seguir manteniendo la fachada para proteger sus carreras? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a crear contenido cada vez mejor para ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.